Un saludo y es un placer para mí el estar el día de hoy realizando la primera exposición del segundo corte de la materia de deontología y actitud universitaria. Muy bien, junto con mis compañeros Castro Maxín, Miguel Basilia, Fayana Morales, Valentina Bacalao y su servidor, el que les expone, Carlos Miranda, le iniciamos las exposiciones con el primer tema que vendría siendo la ética como disciplina filosófica. En este punto tocaremos los distintos puntos de vista de distintos filósofos en relación a la ética. Pero antes de esto, me gustaría también definir primero qué vendría siendo la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia la maldad y la bondad en relación a las vivencias. Es decir, aquella filosofía propia que nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo en relación a las acciones que tomamos, a lo que nos rodea, a las virtudes, nuestros deberes y a nuestra felicidad y a la vida realizada como tal. Comenzamos entonces así el primer punto de vista del primer filósofo, que es Nietzsche, y me gustaría comenzar con su filosofía retomando una famosa frase de este filósofo en la que él decía, Dios ha muerto. ¿Qué quería decir él con Dios ha muerto? Él exponía que la religión, y la verdad es que no es ningún secreto, ha sido una de las cadenas y de una de las cosas que nos ha mantenido atados como seres pensantes del principio de la humanidad, como seres inteligentes, creando guerras, confrontamientos entre distintas corrientes filosóficas y distintas corrientes de creencias, y que nos invita a tener una falsa moral de esclavos. Nos invita a sufrir y a tener una moral de esclavos en relación a una visión de algo superior o en relación a la iglesia. Él nos dice que librándonos de estas cadenas, entramos en un estado de superhumanos. Él define este proceso en el que nos libramos de las cadenas como un estado de nihilismo. Es decir, todo aquello que creíamos que era verdad y que era cierto ya no existe porque Dios ha muerto. Y entramos en un vacío moral en el que no sabemos qué hacer porque todo aquello que nos había guiado hasta el momento ya no existe y no tenemos nada que nos ayude a identificar lo bueno de lo malo. Si se lo preguntan en sus casas, Nietzsche no odiaba a Jesucristo, ni tenía nada en contra de Jesucristo, más bien él creía que era una persona que nos enseñó a vivir como hay que vivir, pero en el momento de su muerte el Evangelio murió con él. Muy bien, ¿cómo hacemos para superar este estado de nihilismo? Según Nietzsche, él divide este proceso en tres partes. La parte del camello, el proceso del camello, el proceso del león y el proceso del superhumano como tal. El proceso del camello vendría siendo el proceso de aquella persona que todavía no se ha logrado deshacer de estas cadenas religiosas que lo atan y sueña con algún día hacer algo más, pero al no tener estas cadenas no lo puede lograr. El proceso del león, que vendría siendo el proceso de aquella persona que ya se libró de estas cadenas, pero sin embargo no tiene la capacidad de crear sus propios valores o su propia ética. El proceso del superhumano, que es aquella persona que ya se libró de estas cadenas, de estos pensamientos poco morales, de sufrimiento y de esclavitud, y crea en base a sus vivencias y en base a lo que lo rodea y a la sociedad sus propios valores y en relación a lo que vendría siendo lo bueno a lo malo y crea su propia ética y su propia moral. Al crear su propia ética entra en un estado de superhumano en el que en realidad esta persona logra logra sus cometidos y logra sus sueños en relación a la ética que este mismo creó. Finalizando así, doy paso al siguiente tema a exponer. El epicureísmo habla del placer. Es muy interesante porque el placer lo define como todo lo que le produce satisfacción al ser humano. Esto, entrando en el tema de la ética, dice que un buen placer es un placer que tiene que ser controlado, moderado y racional. Él define el placer como dije antes, todo lo que le produce satisfacción al ser humano, y el mal placer disculpa, es todo lo que le produce dolor al ser humano. El placer es todo lo que nos afecta, tanto física como en alma, en el sentido espiritual. También señala que el placer no tiene que ser necesariamente sexual, placer corporal, un placer, un placer que nos produzca hacerlo
como respirar profundamente en el campo o tomar un helado. Eso se puede considerar como un placer corporal. Eh, y también entramos en el tema de los placeres espirituales, como la música o un buen libro, algo que nos genere un sentimiento, algo que no se pueda ver físicamente. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma, y para alcanzar la felicidad, Epicuro dice que hay que superar el miedo a la muerte, ya que la muerte nos inhibe de muchas cosas, y él dice que la muerte, no existe, pero a nosotros no nos concierne. Nos concierne cuando estamos muertos porque dejamos de existir. Por último, tenemos algunos placeres necesarios, no necesarios, y del alma y del cuerpo. Placeres del cuerpo pueden encontrarse como los más importantes. Los del alma, que son los espirituales, los no naturales y no necesarios, que son como el dinero, los naturales, que son como el placer sexual, etc. Ahora pasamos con la ética de Marx. Marx fue un filósofo, escritor y militante del Partido Comunista del siglo XIX. Fue un filósofo materialista, es decir, que valoraba lo tocable por encima de lo espiritual. Su estudio se dividió en dos vertientes, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. En el materialismo dialéctico estableció que para que una persona pensara en una silla, primero debería sentir la necesidad material de sentarse, por lo cual lo material va por encima y primero que lo ideal. Sin embargo, también consideró que las ideas pueden transformar a lo material, por lo cual es un flujo constante entre ellas. Ahora bien, en el materialismo histórico, Marx estableció que las condiciones materiales de las personas afectaban su manera de pensar, por lo cual él estudió varios periodos de la humanidad en los cuales estas relaciones entre riquezas y personas cambiaron. Y llegó a la conclusión de que existen dos clases sociales antagónicas, la cual es la más empobrecida, el cual es el proletariado, las personas que trabajan a base de fuerza bruta, y la gente dueña de los medios de producción, los cuales a él se refería como burguesía o burgueses. Gracias a esto estableció que era injusto esta relación entre ambas debido a que las personas dueñas de los medios de producción ganaban un porcentaje del trabajo hecho por el proletariado, es decir, el proletariado no ganaba el 100% de su trabajo ejercido, por lo cual Marx estableció que debía existir un conflicto entre ambas clases sociales para por fin lograr una sociedad sin estas clases y con una propiedad generalizada de las riquezas, donde no existiera la hambruna ni la explotación del hombre por el hombre. Gracias a esto, Marx estableció que debían reunirse el proletariado, es decir, la clase obrera, en contra de esta burguesía para poder así tener una igualdad de derechos y sociales. Gracias a esto, Marx fue considerado el primer filósofo en buscar transformar realmente el mundo, ya que hasta ese entonces él mismo escribió que los filósofos únicamente se han preocupado en intentar interpretar el mundo, más no realmente transformarlo, lo cual es lo más importante. Mi nombre es Valentina Bacalao y muchas gracias. Hola, yo soy Daisbeli Freitas y voy a hablar sobre la filósofa española Adela Cortina, nacida en Valencia en 1947. Ella es catedrática de ética en la Universidad de Valencia, ganadora de los Ensayos Jovellanos 2007 y directora de la Fundación EDNOR, Ética de las Organizaciones Empresariales. El pensamiento de la Adela Cortina se inscribe dentro del procedimentalismo y la ética discursiva. Presenta como marco teórico fundamentalmente a Kant, Hegel, Habermas y Apel, donde sostiene que la racionalidad se enmarca en el ámbito práctico, que sería el criterio universalista de la ética, un diálogo fundamentado en la autonomía de la persona humana que tiene como base común la ética cívica de mínimos morales y junto a la cual puede coexistir las diversas éticas de máximos morales. La articulación de unos mínimos morales compartidos y exigibles de la justicia, así como el respeto efectivo a los distintos máximos morales o invitaciones a la felicidad, constituyen para Cortina el auténtico pluralismo moral que supera el politeísmo axiológico como el relativismo moral. De ahí que debemos definirla como una ética racional y laica, y ello sin desconocer que la religión tiene una raíz sana y que bien entendida es fuente de entendimiento humano. Mi nombre es Fabiana Morales y yo les voy a hablar sobre la teoría ética de Platón. La teoría ética de Platón se basa sobre la virtud,
que es el hábito de obrar bien, por la disposición constante del alma o las acciones que estén moralmente bien con respecto a la ley. Platón divide virtud en 4 categorías: prudencia, templanza y fortaleza, que corresponden a cada parte del alma, y la justicia como el resultado armónico de las 3 anteriores. Para Platón, el objetivo de la vida del hombre no puede resumirse en cosas materiales, sino en la búsqueda de la felicidad y de la armonía de la vida. Platón decía que el hombre tiene que desarrollar a máxima totalidad su personalidad para poder encontrar esa propia felicidad. La ética de Platón a la vez es una ética eudemonista, una ética de la felicidad y una ética de la virtud. Esto significa que la ética esté dirigida hacia la consecución del bien supremo del hombre, que es la felicidad. Ahora bien, para Platón, la felicidad consiste en el ejercicio de la virtud para alcanzar la felicidad y la armonía de la propia vida. A su vez coincide con la perfección del alma. Esta perfección solo se consigue en la sociedad. Por eso es que la teoría de Platón tiene mucho que ver con la política, el Estado y el alma. ¿Por qué? Porque para Platón, como para Aristóteles, el ser humano es un animal social por naturaleza, es decir, no es autosuficiente, no puede desarrollarse por completo al margen de la sociedad. En la ética platónica observamos la necesidad de que la parte racional del alma controle las tendencias instintas del cuerpo. De ahí que la filosofía consista en el cuidado del alma. Esa es la filosofía de este filósofo, valga la redundancia, Platón. Hola, soy Génesis Ramos y en esta disertación les estaré hablando acerca de uno de los pensadores claves de la filosofía occidental, David Hume. ¿Quién fue este personaje? David Hume fue un filósofo escocés, historiador, economista y ensayista de múltiples áreas. Lo que más resalta de su pensamiento es que fue el primero que abogó que la raíz de la conducta ética era la simpatía, un sentimiento innato en el ser humano. Para él, la doctrina moral se basaba en la capacidad afectiva y sensitiva, de manera que la moralidad se funda en el sentimiento, según este autor. Además, él creía que la única fuente de conocimiento es la experiencia empírica, no las ideas, pues las ideas generales no existían, sino que son un compendio de impresiones y percepciones. Igualmente, el punto central de su ética es que los fundamentos de la moral no eran naturales, sino utilitarios, es decir, dependen de crear los incentivos necesarios para las virtudes que se deseen, colocando placer o dolor, premios y castigos en los sujetos. Entonces, según la ética de Hume, el establecimiento de las distinciones morales están en las pautas que se regulan según el sentimiento, y éstas están sometidas a cierta concordancia. En definitiva, podemos plantear que el pensamiento filosófico sobre la ética de David Hume se solidifica en 2 puntos importantes: la moralidad fundada en el sentimiento y las distinciones morales no proceden del conocimiento ni de las ideas, sino de las experiencias. Finalmente, así culmina nuestra presentación después de enfocarnos en distintas teorías éticas según distintos autores. Gracias por su atención.